Petro bajará la gasolina y Uribe enloquece. Vicky Dávila. Se rinde, estimados hermanos latinoamericanos y queridos seguidores de la política colombiana. Hoy les traemos una noticia que ha puesto de cabeza a toda Colombia y que tiene completamente enloquecidos a los opositores tradicionales. Se trata del anuncio extraordinario del presidente Gustavo Petro de que comenzará a reducir significativamente el precio de la gasolina en el país cafetero. Una decisión que ha generado reacciones completamente opuestas entre el pueblo colombiano y la élite política tradicional. Esta medida revolucionaria llega en un momento perfecto, justo cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya venía manifestando su molestia profunda por las políticas progresistas que ha implementado Petro en los últimos meses. Uribe, claramente irritado porque el gobierno actual subió sustancialmente el salario mínimo y eliminó varios peajes estratégicos en todo el territorio nacional, ahora recibe esta notificación directa de Petro sobre la reducción del combustible como una bofetada política en pleno rostro. La reacción del pueblo colombiano ha sido de júbilo absoluto y esperanza renovada. Por fin, después de décadas de gobiernos que solo favorecían a las élites económicas, tienen un mandatario que piensa genuinamente en el bolsillo de la gente trabajadora. Los conductores, especialmente los mototaxistas y transportistas, que son la columna vertebral de la economía informal colombiana, ven en esta medida un respiro económico que llevaban años esperando desesperadamente. Sin embargo, las reacciones en los círculos políticos tradicionales han sido de pánico y desesperación total. La oposición uribista, acostumbrada durante décadas a manejar Colombia como si fuera su hacienda privada, no sabe cómo reaccionar ante un presidente que efectivamente cumple sus promesas de campaña y mejora concretamente la vida de los ciudadanos más necesitados. El expresidente Uribe, mostrando su característico malestar cuando las cosas no salen como él desea, publicó inmediatamente en sus redes sociales críticas furibundas contra las políticas de eliminación de peajes, calificándolas como un golpe devastador a la infraestructura que ya estaba paralizada y pronosticando que los deterioros se sentirán después de las elecciones. Una declaración que revela claramente su molestia porque Petro está terminando definitivamente con esas concesiones viales que durante décadas han explotado económicamente a los conductores colombianos. Pero lo que realmente tiene enfurecido a Uribe es la estrategia financiera inteligente que implementó Petro para lograr estas reducciones. El presidente colombiano refinanció estratégicamente las deudas heredadas del gobierno de Iván Duque, cambiando créditos internos en pesos colombianos al 13.5% por financiamiento internacional en dólares al 5.9%. Una maniobra que libera recursos considerables para inversión social y reducción de costos para los ciudadanos. Esta operación financiera, que cualquier economista responsable consideraría brillante y necesaria, es precisamente lo que tiene molesto al uribismo. Durante el gobierno de Duque, las deudas se acumularon de manera irresponsable, especialmente los 70 billones de pesos del déficit en subsidios a combustibles que Petro tuvo que asumir y pagar completamente para evitar una quiebra nacional. Mientras tanto, la periodista Vicky Dávila, conocida por su oposición sistemática al gobierno de Petro, se ve obligada a reconocer públicamente que estas medidas representan un alivio real y tangible para el bolsillo de los ciudadanos comunes. Su análisis, aunque crítico, no puede negar la efectividad política de las decisiones presidenciales. La respuesta de Petro a las críticas de Uribe fue contundente y devastadora, demostrando una vez más por qué el pueblo colombiano confió en él para liderar el país hacia un futuro más justo y equitativo. Con la paciencia de un maestro explicándole a un estudiante problemático,
Petro desmontó punto por punto cada una de las mentiras y distorsiones que Uribe había publicado en sus redes sociales. Expresidente Uribe, comenzó Petro con ese tono sereno pero firme que caracteriza sus intervenciones públicas. Usted dice varias falsedades evidentes en su texto. Habla de que tomamos un crédito al 12% de interés, lo cual es completamente falso. La realidad es que obtuvimos financiamiento en dólares estadounidenses al 5.9%, una tasa sustancialmente menor que los créditos internos en pesos colombianos al 13.5% que estaba utilizando el país. Esta explicación técnica, aunque simple, revela la sofisticación de la estrategia económica petristana. Al aprovechar la apreciación del peso colombiano frente al dólar y obtener financiamiento internacional más barato, el gobierno liberó recursos internos significativos que ahora pueden destinarse a inversión social y reducción de costos para los ciudadanos, precisamente lo que permite la reducción del precio de la gasolina. Petro continuó su explicación didáctica. Ese dinero se utiliza específicamente para cancelar las deudas de corto plazo y altísimo costo que fueron generadas irresponsablemente en el gobierno anterior, que usted respaldó completamente. Las consecuencias de esta operación son evidentes. Reducir las cuotas de pago de las obligaciones para los próximos gobiernos y liberar recursos para inversión social. La analogía que utilizó Petro para explicar esta operación financiera es perfectamente comprensible para cualquier ciudadano. Es exactamente lo que hace cualquier persona responsable cuando refinancia sus deudas personales. Si tienes un crédito con intereses altos y aparece una oportunidad de obtener financiamiento más barato, obviamente cambias tu deuda para reducir costos y mejorar tu situación económica. Es sentido común financiero básico. Sin embargo, para el uribismo, que durante décadas se acostumbró a manejar las finanzas públicas como botín personal, cualquier decisión responsable del gobierno actual representa una amenaza a sus intereses tradicionales. Por eso la desesperación evidente en sus críticas. El análisis más demoledor de Petro se centró en las herencias económicas desastrosas del gobierno de Duque. Su amigo Duque nos heredó dos deudas de cortísimo plazo particularmente costosas, explicó el presidente con precisión quirúrgica. La primera, un crédito con el Fondo Monetario Internacional por más de $5.000 millones, pero no para pagar deudas previas más costosas, sino para subsidiar inconstitucionalmente las nóminas de las empresas privadas más grandes del país. Esta revelación es especialmente grave porque demuestra cómo el gobierno de Duque utilizó deuda pública para beneficiar directamente a las élites económicas, mientras las medianas y pequeñas empresas quebraron durante la pandemia. Los recursos que debieron destinarse a proteger a los sectores más vulnerables terminaron en los bolsillos de los empresarios más poderosos del país. La segunda deuda heredada es aún más escandalosa. 70 billones de pesos del déficit acumulado en subsidios a combustibles que el gobierno de Duque no pagó, obligando a Petro a subir inicialmente el precio de la gasolina para evitar una quiebra nacional. Esta deuda colosal, que terminaron pagando todos los colombianos, demuestra la irresponsabilidad fiscal del uribismo. Vicky Dávila, a pesar de su oposición sistemática, no puede negar la efectividad política de estas medidas. En una declaración que revela su desesperación, reconoce que Petro está comprando las elecciones porque está mejorando concretamente la vida de los ciudadanos. Una confesión involuntaria de que hacer bien el trabajo presidencial significa ganar apoyo popular. El momento culminante de esta batalla política llega con el anuncio triunfal de Petro que tiene enloquecida a toda la oposición uribista. Porque ya pagamos completamente la deuda del FEPE,
Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que nos heredó el gobierno anterior y porque se apreció favorablemente el peso colombiano frente al dólar, que ahora está alrededor de 3.600 pesos. Le comunico al país que comenzaremos inmediatamente a reducir el precio de la gasolina. Esta declaración representa mucho más que una medida económica. Es la materialización de una promesa de campaña y la demostración palpable de que un gobierno progresista sí puede mejorar concretamente la vida de los ciudadanos trabajadores. Para los mototaxistas, transportadores y millones de colombianos que dependen de vehículos para sobrevivir económicamente, esta noticia significa alivio real en sus presupuestos familiares. La desesperación de Vicky Dávila alcanza niveles cómicos cuando, tratando de criticar las medidas de Petro, termina reconociendo involuntariamente su efectividad. Petro está comprando las elecciones porque está mejorando la vida de los colombianos. Los ciudadanos van a estar dichosos, especialmente los más pobres y trabajadores como los mototaxistas. No hay manera de discutir con un trabajador que siente que por fin tiene un aumento salarial que realmente le sirve. Esta confesión involuntaria de Dávila revela la mentalidad perversa de la oposición tradicional. Consideran que mejorar la vida de los ciudadanos es comprar elecciones, en lugar de entenderlo como cumplir responsablemente con el mandato presidencial. Para el uribismo, acostumbrado a gobernar exclusivamente para las élites, resulta incomprensible que un presidente trabaje genuinamente para el pueblo que lo eligió. Las medidas implementadas por Petro durante su mandato constituyen un catálogo impresionante de logros sociales. Aumento sustancial del salario mínimo a 2 millones de pesos. Mejoras salariales significativas para militares y soldados rasos. Eliminación de múltiples peajes que explotaban a los conductores, reformas al sistema pensional que benefician a los adultos mayores más vulnerables, y ahora la reducción del precio de la gasolina. El crecimiento económico del sector agropecuario colombiano durante el gobierno de Petro ha sido extraordinario, alcanzando un 9% anual y posicionando a Colombia como el país más visitado de América Latina. El turismo internacional se ha disparado gracias a la exposición positiva que ha logrado el presidente en foros internacionales, generando ingresos significativos para la economía nacional. La estabilidad macroeconómica que ha logrado el gobierno petristano es innegable. Inflación controlada, reducción del valor del dólar y crecimiento económico sostenido. Estos indicadores objetivos contrastan dramáticamente con el desastre económico que heredó del gobierno de Duque, demostrando la efectividad de las políticas progresistas implementadas. La pregunta retórica que surge naturalmente es: ¿para qué exactamente los colombianos eligieron a Gustavo Petro como presidente? Obviamente, para que mejorara el sistema de salud pública, modernizara el sistema pensional, incrementara la cobertura educativa, desarrollara el sector agropecuario y redujera los costos de vida para las familias trabajadoras. Exactamente lo que está haciendo. Por eso resulta tan absurda la crítica de que Petro está comprando elecciones cuando simplemente está cumpliendo competentemente con su trabajo presidencial. Si hacer bien el trabajo ejecutivo se considera comprar elecciones, entonces la oposición está confesando implícitamente que durante décadas gobernaron mal intencionalmente. El contraste es evidente. Mientras el uribismo dejó un reguero de muertos y décadas de corrupción sistemática, el gobierno de Petro está demostrando que es posible gobernar honestamente para beneficiar al conjunto de la sociedad, no solamente a las élites tradicionales. La conclusión lógica es inevitable.
Si un político cumple responsablemente sus promesas de campaña y mejora objetivamente las condiciones de vida de los ciudadanos, merece obviamente la reelección de su proyecto político. Es democracia elemental, no compra de elecciones, como maliciosamente sugiere la oposición desesperada.